del Evangelio según San Lucas se narra la historia de un padre que tenía dos hijos. Un día el menor de ellos fue al padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, seguramente triste, dividió los bienes y le dio al hijo menor la parte correspondiente. Poco después, aquel joven tomó todo lo que tenía y se fue a una provincia apartada y allí vivió perdidamente en diversiones, en fiestas, y un día lo gastó todo. Y no teniendo ni siquiera qué comer, hizo algo que por lo general un judío no haría. Es decir, se fue a trabajar con cerdos. Ese era el empleo, la ocupación más baja para un judío, porque el cerdo es un animal inmundo, según las Escrituras. Y allí, con los cerdos, ni siquiera podía comer de las algarrobas, de los alimentos que los cerdos comían. Estando en aquella triste condición, alzó sus ojos y se dijo: ¿pero qué hago yo aquí? En la casa de mi padre hay alimentos y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así lo hizo. Emprendió el camino de regreso a casa. Y aún estando lejos, el padre lo vio y corrió a recibirle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre se le echó al cuello y lo besó tiernamente a su hijo y dijo a sus siervos: buscad el mejor vestido y vestidle, buscad calzado para sus pies. Hagamos fiesta, gocémonos, porque mi hijo, habíase perdido y es hallado, había muerto y ha resucitado. Observe la tremenda reacción del Padre. Este relato tiene que ver con el Padre misericordioso, y nuestro Dios es un Padre misericordioso. Soy Luis Carballosa. En este día os invito a estudiar, os invito a que juntos estudiemos los primeros 9 versículos del Salmo 51. Salmo 51, versículos del 1 al 9. Este salmo contiene la oración de David después de haber pecado, de haber ofendido a Dios, el Padre Celestial, después de haber tomado a Betsabé como mujer, haber tenido relaciones sexuales con ella, haberla dejado embarazada y haber causado la muerte de su marido, Urías
el Eteo. David fue confrontado por el profeta Natán, quien le dijo: has pecado, has pecado. Y David pidió misericordia de Dios y oró esta oración que está registrada en el Salmo 51. Veremos, como he dicho, los primeros 9 versículos de este salmo. En este salmo se destacan 3 palabras relacionadas con la maldad que cometió David. 3 vocablos hebreos. El vocablo peshá, que significa transgredir, transgresión, saltarse el límite. Eso es lo que David había hecho. Se había saltado el límite, había transgredido la ley de Dios. La otra palabra que aparece aquí es la palabra jabón, que significa perversión. David había cometido una perversión, algo indigno delante de Dios. Y la tercera palabra, el tercer vocablo es chatá, que significa quedarse corto. Quedarse corto, como aquel que da un salto y hay un vacío, una zanja, y por centímetros cae al vacío, cae en la zanja. Eso había hecho David. El salmo está dedicado al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, como lo narra 2 de Samuel 12 del 1 al 15. Y David busca a Dios. Está triste, compungido, dolido, avergonzado por el pecado que ha cometido. Y confiesa a Dios. Cuán importante es que tú y yo, hermano, hermana, confesemos a Dios nuestros pecados. Generalmente miramos el pecado del otro, señalamos con nuestro índice y acusamos a otras personas y no examinamos nuestro propio corazón y no alzamos nuestros ojos a Dios. Siempre hablamos en tercera persona. Este hizo, el otro hizo. Este cometió esta falta. Y no nos damos cuenta de nuestra propia falta, de nuestra propia iniquidad. Observad que David habla aquí en primera persona. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a ese emet y a ese gesed de Dios, conforme a tu misericordia. David apela a la misericordia de Dios. Tú y yo, cuando nos equivocamos, cuando tropezamos, cuando ofendemos al hermano o a la hermana, cuando pecamos, tenemos que acudir a la misericordia de Dios. Y David dice: conforme a la multitud de tus piedades, Dios es piadoso y misericordioso, borra mis rebeliones. Somos rebeldes delante de Dios.
David confiesa sus rebeliones y pide a Dios que intervenga. Lávame más y más de mi maldad, de esa transgresión, de ese pechá. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, ese pechá, límpiame de mi transgresión. El único que puede hacerlo es Dios, y Él lo hace por la fe. Dice Primera de Juan que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quita el pecado. No solo lo cubre, eso se hacía en el Antiguo Testamento, el pecado era cubierto, pero la sangre de Cristo quita, levanta, alza. La palabra griega airo, el verbo aireo, casi que da la idea, alzar, poner en el aire, levantar. Y eso es lo que la sangre de Cristo hace en nuestro favor. Observe que David está hablando en primera persona. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. David reconoce, no solo conoce, sino reconoce y confiesa. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Soy pecador, confiesa David, y tú y yo, querido hermano, querida hermana, somos pecadores. Personalmente confieso que soy pecador, que he ofendido a Dios. Muchas veces he hecho lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Y confieso delante de Él y reconozco, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Escucha, querido hermano, querida hermana, todo pecado, toda ofensa, siempre es en primer lugar contra Dios. El hijo pródigo, que se le llama así, en Lucas capítulo 15, dice que cuando reconoció su pecado, lo primero que dijo es: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, en primer lugar, y contra Dios. Todo pecado es en primer lugar contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Pablo cita esas mismas palabras en Romanos 3:4, hablando de la pecaminosidad del hombre. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está diciendo David: soy pecador por naturaleza, desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Soy pecador. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios dice. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano es pecador. Hemos ofendido a Dios.
Somos enemigos de Dios por naturaleza. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Observe los últimos 4 versículos de este trozo, versículos 6 al 9. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David se enfrenta a su situación y ahora observe los 4 verbos que utiliza. El verbo es la parte de la oración que indica acción. Acción. Purifícame con hisopo. El hisopo era algo tomado de una planta para limpiar. Purifícame con hisopo y seré limpio. El segundo verbo, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. El tercer verbo, versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y el cuarto verbo, versículo 9, dice, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y eso es lo que debemos pedir a Dios ahora mismo, tú y yo. Hablo por mí personalmente, decirle a Dios, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y querido hermano, querida hermana, en lugar de estar señalando las faltas de otros, criticando los tropiezos de otros, hablando de la maldad y del pecado de otros, miremos, hagamos una mirada introspectiva. Miremos a nuestro corazón. Una mirada introspectiva es hacia adentro, mirar hacia adentro, hacia nuestro propio corazón y pedirle a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Y Dios promete, cuando confesamos nuestro pecado, dice allí en Malaquías, sepultarlos en lo profundo del mar y no acordarse más de ellos. Que tú y yo hagamos eso ahora mismo. Confesar a Dios. Dios, soy pecador. Lo reconozco y lo confieso delante de ti. Perdóname, límpiame, emblanquéceme más que la nieve. Tuya es la gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén.